Bendiciones hermanos y bienvenidos al tercer episodio de esos días que estamos hablando. Y la vez pasada les dejé con una pregunta: ¿cómo reconocer la voz de Dios? Y hoy ese es el tema. ¿Cómo hago a reconocer la voz de Dios? ¿Por qué hablo de esto? Porque hay muchas personas que me piden, me hacen preguntas y yo hoy le quiero contestar a quien hasta hoy está dudando de esto. ¿Por qué? Porque podemos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Podemos escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar? La pregunta es: ¿cómo reconocer la voz de Dios? ¿Por qué digo esto? Leemos en Juan 10:27 que dice: mis ovejas, tú y yo, reconocen mi voz. ¿Cuál voz? Del pastor, de Cristo, el pastor, el gran pastor. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando estamos buscando una respuesta de Dios, o por ejemplo, el don profético, hablaremos también de esto más adelante. ¿Por qué? Porque es urgente estos días reconocer al verdadero profeta del falso profeta. Y esto, ¿cómo lo reconoceremos? Con el discernimiento, pero esto también es otro tema que hablaremos más allá. Y entonces, volvemos a la pregunta de hoy: ¿cómo reconocer la voz de Dios? Tenemos que aprender que existen diferentes tipos de voces, ¿sí? No solo la de Dios, sino mi alma, por ejemplo. Mi alma no habla, grita literalmente. ¿Por qué? Porque cuando hay una injusticia, grita, hay una injusticia, el dolor. Y entonces muchas veces mi alma me está dando la respuesta. Sí, es triste, pero es así. Y entonces no lo digo yo, sino vamos a la luz de la palabra. Jeremías 17:9, en Nueva Traducción Viviente, leemos esto, tal y cual funciona así también en nosotros, en mí misma, en tú, o sea, en todos. El corazón humano. ¿Somos humanos? Yo sí, soy humano. Es lo más engañoso que hay. Sí, es verdad, lo dice la palabra, no lo digo yo. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces, si yo estoy buscando la voluntad de Dios, una dirección de Dios, ¿me puede hablar el alma? Claro. ¿Por qué? Porque mi corazón, el alma, es engañosa. Es engañosa porque el alma, hay deseos, hay sentimientos, y muchas veces, si no estamos sanos adentro, si no pasamos por un proceso de sanidad interior, muchas veces esto influye en nuestras decisiones. Pensamos que de parte de Dios, ¿cuántas veces hemos dicho: oh, porque esta decisión yo la tomé, era Dios, y no era Dios, sino que era nuestro corazón que quería hacer algo que quizá pensábamos fuera bueno. O sea, no es que estamos ahí como el falso profeta, sino pensábamos simplemente que era la voluntad de Dios, pero no era así. Después, los demás. ¿Pueden influir los demás sobre nosotros, sobre escuchar la voz de Dios? Ay, peor que el alma, los chismes. Los chismes, el pecado, que es pecado el chisme. O sea que no podemos dejarnos manipular por el chisme. Porque tú imagina un profeta o una persona que tiene un don profético, que es joven en ese don, está en el medio de unas, no sé, una comida con algunos hermanos y empiezan a hablar no sé, de fulanito o de fulanita. Y empiezan a decir cosas que ha pasado a la fulanita, que ha vivido un adulterio, una fornicación, lo que sea. ¿Y qué hace este profeta inmaduro? Se deja influenciar
¿Y qué puede pasar esto? Va a esa persona, él le dice lo que ha escuchado. Y quizá, imagínate si no es verdad, porque muchas veces los chismes no tienen tampoco un fondo de verdad, sino que alguien que ha tenido celo por una persona y está hablando mal de esa persona. Eso aún peor, porque está destruyendo a una persona. Por eso necesitamos reconocer la voz de Dios y apartarnos de esas personas. Si tú hoy aquí que me estás escuchando, tienes el don profético, sabes escuchar la voz de Dios o estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios, mi consejo, aléjate de los chismosos. Aléjate de toda persona que habla mal de este, que habla del otro, que te dice, ¿por qué? Porque en el momento que tú estás orando por alguien, estas voces volverán otra vez a tu mente y ya será todo contaminado. Después, el otro punto, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Porque también hay otro tipo de personaje que puede hablar y sí que habla. Satanás y sus demonios. Sí que hablan. ¿Dónde lo encontramos esto? Lo encontramos, por ejemplo, en la tentación de Jesús en el desierto. Lo encontramos en Mateo 4. No lo voy a leer todo porque prácticamente son 11 versículos. Les invito a leer la historia de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos estudiar las palabras. La primera cosa que una persona que se está moviendo en el profético tiene que estudiar la palabra. Come de la palabra. Come de la palabra. Porque cuando Dios habla por medio de su palabra. Confirma lo que te dice, porque Dios te revela. Hay revelaciones, porque hay revelaciones, pero se necesita saberse la palabra. Leemos aquí en Mateo 4 de la tentación de Jesús en el desierto. El mismo Satanás le habla, el mismo Satanás le usa la palabra y estamos hablando de Jesús, el verbo hecho carne. O sea, si Satanás mismo se fue a Jesús, que la palabra misma viva, hecha carne, imagínate con nosotros qué puede hacer. Se tentó a él cómo resistió. Es muy interesante la historia, por eso que les invito a leerla. ¿Por qué? Porque vemos como Jesús vence al enemigo con la palabra. ¿Cómo vencemos nosotros al enemigo? Con la palabra. Así venceremos a Satanás, así venceremos todos los demonios que se meten por allí. Y entonces es un claro ejemplo de cómo Satanás habla. Y también a escuchar la voz de Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Sí. Isaías 55:11, eso sí que lo voy a leer. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando una palabra es de parte de Dios, que tú recibes una palabra de parte de Dios, como dice Isaías, no vuelve a Dios vacía, sino que se cumple. Y cuando se dice una palabra que va para el futuro, si esa palabra se cumple, esa palabra era de un verdadero profeta. Si no se cumple, pues a vosotros las conclusiones. Que Dios me los bendiga.